Buenos días, hermanos, hermanas. Te voy a invitar que te pongas de pie. Tenemos una noticia muy especial, y es que en el día de hoy retomamos nuestra escuela bíblica para niños. Así que, gracias a Dios, la verdad que sí, gracias a Dios, le damos gracias al Señor que nuestros niños han aguantado ahí durante tantos meses sin poder tener su escuela bíblica especial para ellos. Así que lo vamos a hacer cantando dos canciones especiales de la escuela dominical, pero lo vamos a cantar todos. El Señor nos dice que nos hagamos como niños, amén. Así que vamos a cantar todos juntos. Levanta tu casa sobre la roca, levanta tu casa sobre la roca. Casa sobre la roca y triunfarás. No habrá poder en ese mundo que pueda resistir a su palabra. Da tu casa sobre la roca y triunfarás. Levanta tu casa. Levanta tu casa sobre la roca. Levanta tu casa sobre la roca. Da tu casa sobre la roca. Bueno, podemos tomar asiento un momentito para coger un poquito de aire porque todavía no estamos acostumbrados a hacer los gestos. Damos gracias al Señor que nos ha traído hasta aquí después de todo este tiempo de pandemia, y aunque todavía estamos caminando en todo este tiempo, pero el Señor está a nuestro lado y vamos viendo que el Señor nos da la salida. Amén. Quiero solamente leer un pasaje en Marcos 10, del versículo 13 al 16. Dice: empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo: dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Os aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Amén. Pues en este primer día de escuela bíblica podemos ver que nuestra misión principal es llevar a los niños a Jesús. Y igual que a los niños, también a las personas mayores, pero cuánto más a los niños que están empezando sus vidas, podamos llevarles a Jesús. Dice que les dejemos acercarse a Jesús y que no se lo impidamos.
A veces los adultos somos impedimento para los niños con nuestras vidas, con nuestros malos ejemplos. Cuando perdemos los nervios, cuando hacemos las cosas mal como padres y adultos. Pero que el Señor nos ayude a no impedirles acercarse a Jesús, sino que seamos facilitadores, que podamos llevarles a Cristo a través de los buenos ejemplos. Y también dice que tenemos que volvernos como niños. ¿Qué características tienen los niños que los adultos parece que vamos perdiendo? ¿Alguien me ayuda? ¿Alguna característica de los niños? Inocencia. La inocencia. Perdemos la inocencia, ¿verdad? Nos volvemos ahí. Confían más fácil. Nos volvemos desconfiados, ya no confiamos en las personas. Los niños confían al 100%. Los niños creen sin tener ninguna duda. Los niños son sinceros, no ponen una cara cuando no es, ponen la cara que en ese momento tienen. También los niños son enseñables y moldeables. Los adultos tenemos la sensación de que lo sabemos ya todo, de que no hay nada que nos puedan enseñar. Pero tenemos que ser como niños y decir, Señor, no sé nada. Señor, necesito que me enseñes, necesito que me moldees. Quiero volver a ser esa plastilina que tú moldeabas como tú querías. No quiero ser esa piedra dura que ya no cambia de ninguna manera. El Espíritu Santo trabaje en nosotros y nos haga moldeables como los niños. Tú al niño le puedes enseñar, mira, esto no se hace así, esto hay que recoger la mesa de esta manera, haz esto de esta manera, mira, los deberes se hacen así. Pues igual nosotros, que nos hagamos un reinicio, como cuando le damos al ordenador un reset y volvemos al principio. Señor, haz un reinicio en nuestras vidas, que volvamos a ser como niños, que dejemos aquellas cosas de adultos que nos han hecho tanto daño. Señor, yo quiero dejar a un lado la incredulidad, quiero esa fe de los niños que creen completamente, quiero esa sinceridad de los niños, quiero confiar en ti plenamente. ¿Cómo confía un niño en su padre o en su madre? ¿Tiene alguna duda de que el padre lo va a sacar de todos los problemas? Ninguna. Tiene confianza plena. Señor, yo quiero esa confianza en mi vida de nuevo. Amén. ¿Por qué no volvemos a cantar esas dos canciones que hemos cantado al inicio? Y algunos adultos que se vuelvan como niños y vengan aquí al frente y puedan hacer los gestos para que los niños de esta generación puedan aprenderlos. ¿Algún adulto que se haga como niño y venga aquí al frente, que se sepa los gestos? A ver. Muy bien. María Ángeles ha rejuvenecido ahora mismo. Lorena, Desiree. Pues vamos allá, que el Señor traiga bendición en esta mañana a su iglesia. Amén. Levanta tu casa sobre la roca, levanta tu casa sobre la roca, levanta tu casa sobre la roca y triunfarás. No habrá poder en ese mundo que pueda resistir a su palabra. Levanta tu casa sobre la roca y triunfarás. Sé fuerte. Sé fuerte, valiente, que el Señor tu Dios contigo está. Sé fuerte, valiente, que el Señor tu Dios contigo está. Yo no temeré, ni desmayaré. Voy caminando de victoria, voy caminando de victoria. El Señor contigo está. Aleluya, un fuerte aplauso. Aleluya. 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 Hay un versículo que me gustaría compartir antes de cantar esta canción. Aleluya.
Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Iglesia, es un regalo de Dios que tú y yo estemos aquí. Es por su gracia que podemos entrar en su presencia. Es por su gracia que podemos formar parte de su iglesia. Así que en esta mañana te quiero animar a que podamos celebrar juntos el regalo tan grande que el Señor ha hecho por nosotros. Él tomó la iniciativa y nos atrajo hacia sí mismo. Así que vamos a celebrar en esta mañana que Él nos ha hecho libres. Amén. Cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado, me libró, en la cruz compró mi redención, mi libertad. Mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Aleluya. Yo proclamo en la cruz por mí, cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder del Evangelio, el poder de su Evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Aleluya. Hay libertad. Dile una vez más. Hay libertad.
gloria a Jesús. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti. Todo de ti, tierra te adora, los reinos se rinden, de Dios tú eres porque vivimos hoy, tú eres quien nos liberta, tú eres quien nos liberta. Eres la luz que guía, como un fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, canta de nuevo. Amamos todo de ti, los reinos se rinden. Vivimos hoy. Vamos ahí con las palmas, iglesia. Tú eres quien nos liberta. Tú eres quien nos liberta. Eres la luz que guía, como un fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar y vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Una vez más vamos a cantar. Del cielo vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Aleluya, Señor. Te alabamos, te exaltamos, Señor. Aleluya. Qué bueno es cantar a tu nombre, Señor. Y qué bueno saber que cuando cantamos, tú estás escuchando, Señor. Aleluya. Te adoramos, Señor. Aleluya. Algún hermano o hermana que tenga una oración en su corazón, que
que quiera elevar en esta hora. Aleluya, Señor. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aleluya. Vamos a cantar esta canción, que es una proclamación de fe de lo que somos en Dios. Qué bendición tan grande. Todos los que hemos puesto nuestra fe en Jesús, se nos ha dado este gran regalo, el ser hijos de Dios. Amén. Aleluya. Qué regalo tan grande. Vamos a cantar al Señor. ¿Quién soy yo para que el gran me encontró en mi perdición, su amor, libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy, Él me rescató, su gracia. Aún siendo un pecador, aún siendo yo pecador, murió. Él murió por mí. Libre, libre soy en Él, libre. En tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy, escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Soy quien dices que soy, escogido.
que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo Vamos a cantarlo de nuevo. Escogido, perdonado, yo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo A mi lado. a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Una vez más, escogido, escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy, si yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Vamos a cantar una vez más, proclamándolo. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Oh, en tu casa hay sitio para mí. En tu casa, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Aleluya, aleluya, Señor. Gracias, gracias, Jesús. Gracias, Señor, por quien tú nos has hecho en ti, Señor. Gracias, Señor. Y en esta mañana lo proclamamos. Aleluya, Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Jesús.
nuestro Señor. Dios admirable. Dios admirable, inigualable Rey, verdadero y fiel, Dios eterno, en todo tiempo yo te adoraré, soberano y sublime, por la eternidad. Multitudes te adoran, las naciones se postran, a una voz cantarán. Dale toda la gloria. Toda la gloria, la honra y el poder sea por siempre a Jesucristo el Rey. Tú eres santo, tú eres digno de adorar. Dios admirable. Dios Admirable, inigualable Rey, verdadero y fiel, Dios eterno, en todo tiempo yo te adoraré. Soberano, soberano y sublime, por la eternidad. Aleluya. Multitudes se adoran, las naciones se postran, a una voz cantarán. Toda la gloria, la honra y el poder sea por siempre a Jesucristo el Rey. Tú eres santo, tú eres digno de adorar. Toda la gloria, la honra y el poder sea por siempre a Jesucristo el Rey. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno de adorar. Aleluya, te adoramos, te damos toda la gloria, Jesús. Solo tú eres digno, Señor. Digno de adorar. Soberano y sublime, soberano y sublime, y por la eternidad. Multitudes te adoran, las naciones se postran, a una voz cantarán. cántalo de nuevo, soberano. Soberano Y sublime, levanta tus manos y dile, por la eternidad. Multitudes se adoran, las naciones se postran, a una voz cantarán. Toda la gloria, la honra y el poder sea por siempre a Jesucristo el Rey. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno de adorar. toda la gloria,
de adorar. Aleluya, Señor. Levantamos un clamor de alabanza, de adoración, de gratitud, Señor. Recibe toda la gloria, Señor, toda la honra, todo el poder. Tu iglesia te alaba, te exalta, Señor. Aleluya. Glorifícate en medio nuestra, Señor. Aleluya. Te alabamos con todo lo que somos, Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Recibe toda la gloria, Jesús. Solo tú eres digno. El Cordero que fue inmolado en la cruz y que quita el pecado del mundo. Solo Él es digno de recibir toda la gloria, toda la honra, todo el poder, el imperio por los siglos de los siglos. Hoy anhelamos pasar una eternidad postrados a tus pies, Señor, adorándote por la eternidad, Señor, pudiéndote contemplar cara a cara, Señor. Te alabamos, Señor. Aleluya. Buenos días. La gracia del Señor esté con cada uno de vosotros. Amén. Bueno, si tú eres como yo, has crecido con la siguiente frase en la cabeza. Desde niño tú has escuchado esa frase. Tienes que vencer. Y tienes que vencer, y tienes que vencer, y tienes que vencer. Y claro, con el desarrollo de la psicología moderna y todo, empezaron a decir, tú has nacido para vencer. Y ¿tú has escuchado esa frase? ¿Sí o no? ¿O solo en Brasil que se dice eso? Y crecemos con eso, ¿no? De que tú has nacido para vencer, de que tú tienes que vencer en la vida. El problema de esta frase y de ideas así, que para mí son frases vacías, es una psicología vacía, que cuando pensamos en vencer, ¿qué es vencer? Vamos a analizar el verbo vencer. ¿Qué es vencer? Solo vencemos si estamos en competición con alguien. Solo vencemos si estamos peleando contra alguien, si estamos en un partido de fútbol. Bueno, hay el empate ahí, pero uno vence y el otro ¿qué pasa? Entonces, si yo he nacido para vencer, luego los demás tienen que perder. Entonces, ese es el problema de esa frase y de esa idea positivista del mundo de que tú has nacido para vencer. Entonces, por eso no me gusta tanto esa frase, aunque está aquí, porque escuché desde niño, tienes que vencer, tienes que vencer, tienes que vencer. Entonces, es algo que no me gusta tanto. Sin embargo, me gustaría usar esa idea de que tienes que vencer aplicando al mundo espiritual. Nosotros tenemos enemigos y tenemos grandes enemigos y tenemos que vencer esos enemigos, ¿vale? Entonces, no vencer en la vida vacía, pero vamos a aplicar ahora el verbo. Vamos a vencer nuestros enemigos espirituales. Vamos a vencer aquellos que nos hacen daño. Y yo os quiero enseñar la foto de nuestro peor enemigo, porque tenemos muchos enemigos, ¿a que sí? Tenemos muchos enemigos, y os voy a enseñar la foto. Thais, tráeme mi móvil, por favor. Olvidé en su bolsa. Muy bien. Vale, ya hice algo. Todos vosotros ya tenéis ahí la foto de vuestro peor enemigo, ¿vale? Ya está en vuestros móviles, ya os he enviado. ¿Pero cómo? Bueno, hice magia. ¿Todos tenéis el móvil? ¿Podemos cogerlo? ¿Todos? Ahí está la foto de vuestro peor enemigo. Vamos a hacer el ejercicio, ¿vale? Venga, ¿podéis coger el móvil? ¿En serio? Vamos en serio, coge el móvil. Está ahí ya he enviado la foto. ¿Pero cómo? ¿Un virus? Ahí está la foto. ¿Tenemos todo ya? Nuestro peor enemigo. No os asustéis. Es feo. Nuestro enemigo es un enemigo muy feo. ¿Vale? ¿Estamos todos? Vale. Abrimos cámara. Ahora ponemos
cámara frontal, selfie. Ahí lo tienes. Tu peor enemigo. Y lo digo en serio. Y tiene que estar así, mirando de frente. No vale que lo deje así de lado y ya coge la imagen del otro y dice, aquí está mi peor enemigo. No. Las parejas, cuidado, para que la mujer no ponga así al varón y diga, aquí está mi peor enemigo. Hermanos, aunque vale, estamos un poco de broma, pero pensemos un poco en eso. ¿Sabe por qué? Porque cuando decimos nuestro peor enemigo, ¿qué es lo que primero viene en nuestra cabeza? El diablo. No, Satanás. Y de verdad que Satanás es un gran y terrible enemigo. Satanás quiere destrozar todo lo que pueda. Satanás no está contento con esta reunión. Tenemos malos políticos. Y uno va a decir, bueno, estamos en un momento que la política está ahí. Y uno va a decir, no, nuestro peor enemigo son los de tal partido. Nuestros peores enemigos son esos políticos. No, nuestros peores enemigos son tal grupo, tal secta, tal religión, tal... Hermanos, es verdad que tenemos malos políticos. Es verdad que tenemos malos vecinos, malas compañías, malas personas que son nuestros enemigos. Es verdad que en el mundo, cuando estamos mirando Facebook, Instagram o otro canal, ahí vemos tantas cosas. Es verdad que Satanás es un gran enemigo, pero tenemos que ser sinceros y honestos con nosotros mismos. Tenemos que mirar hacia nosotros mismos y reconocer, aquí está mi gran enemigo. Y hermanos, eso va totalmente en contra de lo que se ve por ahí. Porque lo que se ve por ahí, ¿qué es? No, tú tienes valor. Es que tú eres una persona muy buena. Es que tú tienes que mirar para dentro de sí mismo y ver que hay valor en ti. Hemos cantado una canción que decía, no me acuerdo ahora la palabra que decía, pero decía algo así de que soy escogido, perdonado, pero el punto no es que tenemos valor en nosotros mismos. Por eso la canción decía muy claramente, soy perdonado, ahora sí tengo valor, Cristo murió por mí, ahí sí tengo valor. Pero lo que vemos por ahí afuera, lo que vemos en esa psicología moderna ahí del mundo es, tú tienes que mirar para ti mismo, antes de salir al trabajo, tienes que mirar al espejo y decir, hey campeón, tú vas a vencer. Es que eso es una psicología vacía. Tenemos que mirar en el espejo por la mañana y decir, madre mía, qué pecador eres. Pero igual miramos para el espejo y decimos, madre mía, qué gran pecador eres. Miramos para el Señor, miramos para la palabra del Señor y decimos, Señor, gracias. Gracias porque soy perdonado. Gracias porque soy libre. Entonces nuestro peor enemigo está ahí. Pero la palabra del Señor y con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos vencer a nosotros mismos, a nuestro propio pecado. Abra tu Biblia, aunque no es el texto que quiero trabajar, pero abra tu Biblia en Romanos capítulo 7. Hay muchos versículos que nos hablan sobre eso, de la maldad que tenemos dentro de cada uno de nosotros. Y Romanos capítulo 7, a partir del versículo 15. Aquí vemos la dinámica del pecado. Y cómo nosotros nos identificamos con lo que está diciendo Pablo aquí. Hay muchas doctrinas bíblicas, hermanos. El jueves va a estudiar sobre el Espíritu Santo, ¿verdad? Podemos estudiar sobre el Espíritu Santo, podemos estudiar sobre la Biblia, podemos estudiar sobre Dios, podemos estudiar sobre Cristo. Pero la doctrina más fácil de enseñar es la doctrina del pecado. En el sentido de que todos nosotros solo necesitamos sinceridad para reconocer que somos pecadores. Necesitamos leer la Biblia, versículos, para aprender quién es Jesús, cómo es la persona de Jesús. Necesitamos leer la Biblia, ver algunos versículos para saber quién es el Espíritu Santo y cómo actúa el Espíritu Santo. Tantas disciplinas bíblicas, pero la doctrina del pecado es la más fácil. Solo necesitamos sinceridad. No podemos decir, no, yo no soy pecador. A ver si hay algún valiente aquí. ¿Quién no es pecador? Levanta la mano. No hay ningún valiente. No hay. ¿Por qué? No es que no sea valiente, es que no hay. Todos nosotros somos pecadores. El problema está que nosotros a veces ponemos niveles. Bueno, yo no soy tan pecador. Yo no he matado a nadie, no he robado, tal.
Pero mira lo que dice Pablo aquí, Romanos capítulo 7, a partir del versículo 15. Y es la dinámica nuestra. Nosotros estamos así cada día. No comprendo, versículo 15, ¿vale? Romanos 7, a partir del 15. No comprendo mi forma de actuar, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Y si no quiero hacer lo que hago, es porque considero que la ley es buena. 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. El pecado que está en mí, no en mi vecino, no en mi pareja, no en mi hijo. Y yo sé que en mí, esto es, en mi naturaleza carnal, no habita el bien, porque yo tengo el deseo de hacer el bien, pero no lo logro. Hermano, yo muchas veces orando al Señor y llorando y digo eso. Señor, yo tengo el deseo de hacer el bien. Yo quiero hacer lo que es correcto, pero no logro. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Otra vez, el pecado que está en mí. Así que, aunque quiero hacer el bien, descubro esta ley, que el mal está en mí. Pues según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero encuentro que hay otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Terrible lo que está diciendo Pablo aquí. Terrible pero real. Es nuestra realidad. ¿Somos sinceros? ¿Es nuestra realidad? ¿Sí o no? O algún valiente va a decir, no, no es mi realidad. Es nuestra realidad. Somos pecadores y queremos hacer lo que es correcto. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces ya te has chocado con el pecado en ese sentido de que yo quiero hacer lo que es correcto? Escuchamos una predicación, participamos del culto y decimos, Señor, ahora he comprendido. Ahora, Señor, esta semana va a ser una semana sin pecado. Salimos por la puerta y ya metemos la pata. Y decimos, Señor, pero yo quiero hacer lo que es correcto. Es terrible lo que está diciendo Pablo aquí. Pero lo bueno de la Biblia, hermanos, y por eso me encanta la Biblia, es que no termina ahí. Mira el versículo 24. Mira cómo termina el capítulo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo mismo, por la mente, sirvo a la ley de Dios, pero con la carne, la ley del pecado. Doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la buena noticia. Tenemos solución ante a esa dinámica que tenemos de quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Tengo el deseo, pero muchas veces no puedo. Gracias al Señor Jesucristo que nos libra. Hemos cantado también, yo siempre me estoy fijando en las letras de las canciones. Y hemos cantado, creo que 2 veces salía esa expresión, soy libre, libertad. Jesús nos llama para libertad. Y hermanos, vamos a ser sinceros otra vez. Muchas veces no comprendemos de qué Jesús nos libertó. A veces decimos, Jesús es nuestro Salvador, pero ¿Salvador de qué? Bueno, nuestro Salvador. Mis padres han dicho que nuestro Salvador es nuestro Salvador. Yo era así. Yo he crecido con eso en mente. Jesús es mi Salvador, pero no comprendía, ¿me salvó de qué? Y a veces cantamos y nos alegramos, somos libres, Jesús nos da libertad, pero ¿libertad de qué? A veces no comprendemos. Entonces, aquí Pablo está diciendo, gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús nos libró. Y quiero aquí rápidamente aún pensando sobre esa libertad del Señor, 3 dimensiones o 3 aspectos de esa libertad. La primera, Jesús nos libertó, Jesús nos libró de la culpa del pecado. La segunda, Jesús, y es la que más quiero desarrollar aquí, es Jesús nos libra del poder del pecado. Y la última es Jesús nos librará de la presencia del pecado. Estamos con esas tres dimensiones. Jesús nos libra de esas 3 dimensiones. Jesús nos libra de la culpa del pecado, aún mismo en Romanos, capítulo 8, versículo 1. Damián, ¿puedes leer?
Romanos 8:1. Sí. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ok, cuando cantemos que Jesús nos liberó, somos libres en Cristo, tenemos que reconocer eso, que estábamos condenados, teníamos la culpa, la pena del pecado. Entonces ahora Jesús nos libra, somos libres de la culpa del pecado. Un termo técnico sería justificación. Somos declarados justos. En el momento en que creemos en Cristo, en el momento en que tenemos ese encuentro con el Señor Jesucristo, somos declarados justos. Eso es algo del pasado. En el momento en que nosotros hemos creído en el Señor, en el momento donde nosotros hemos escuchado el Evangelio, hemos tenido ese encuentro con el Señor, ahí fuimos declarados justos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermanos, Jesús nos libró de la culpa del pecado. ¿Comprendemos eso? La pena del pecado. Un juez, cuando va a aplicar, dice, mira, tantos años en la cárcel, o tendrá que pagar tal cosa. Esa es la condenación. Y nosotros como pecadores, el hombre, el ser humano, como pecador, está condenado. Y está condenado solo por el hecho de ser humano. Otra vez, cuidado con la psicología ahí que dice, no, bueno, los niños hasta los 8 años son inocentes, no tienen pecados. No, todo ser humano es pecador, condenado, y Jesús nos libra de esa condenación. Cada uno de nosotros hemos tenido la oportunidad y hemos tenido ese momento donde la justificación, donde esa liberación de la culpa del pecado se aplicó en nuestras vidas. Lo que quiero desarrollar aquí un poquito más es el segundo aspecto, que es Jesús nos libra del poder del pecado. Aún en Romanos capítulo 6, versículo 4. ¿Alguien puede leer? Romanos capítulo 6, versículo 4. Ok, así también nosotros vivamos una vida nueva. Ahora estamos hablando de vencer nuestro principal enemigo, que es el pecado que actúa en nosotros, que es el pecado que habita en nosotros. Entonces la palabra de Dios nos dice que Jesús nos libró del poder del pecado. ¿Qué es eso, el poder del pecado? Si todos están condenados, todos solo pueden hacer una cosa, pecar. ¿Sí o no? Solo pueden pecar. Pero ahora nosotros podemos no pecar. Hermanos, eso es una diferencia increíble. Los que no conocen a Jesús, los que no han experimentado la libertad de la culpa del pecado, no pueden hacer otra cosa sino pecar. Los que no son creyentes, los que no creen en el Señor Jesucristo, están condenados a hacer solo una cosa, que es pecar. ¿Estamos? Y ahora, ¿qué pasa con nosotros? Y la dinámica de Pablo aquí en Romanos capítulo 7. Yo quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. A veces puedo, a veces no puedo. Esa es la dinámica. Antes de conocer al Señor, ¿tú tenías ese deseo de hacer lo que es correcto? No lo tenías. ¿Por qué? Porque o a lo mejor tenías el deseo, bueno, yo quiero hacer lo correcto, pero no puedes. ¿Por qué? Porque la persona que no conoce al Señor, la persona que todavía no ha experimentado ese primero libramiento del Señor, está condenada. Otra vez aquí un palo a la psicología moderna. ¿Cuál es la definición que tenemos en cuanto a la libertad? Que vivimos esa época, ¿no? De la libertad. Somos libres, movimientos, todos ahí. Y dicen, bueno, yo soy libre, yo hago lo que quiero, yo hago lo que me da la gana. Eso es libertad. Esa es la definición que tenemos ahí fuera sobre libertad. Soy libre, por lo tanto, hago lo que quiero.
Y eso no es libertad. Porque la verdadera libertad no es hacer lo que tú quieres. Atención, la verdadera libertad no es hacer lo que tú quieres. La verdadera libertad es no hacer lo que tú quieres. Puede que más de la mitad no haya comprendido. Atentemos a esa frase. La verdadera libertad no es hacer lo que queremos, sino no hacer lo que queremos. Alguien tiene, no hace falta levantar la mano ni nada, pero alguien tiene algún conocido, familiar que está involucrado con drogas. Yo tengo, muy cerca. Llega esa persona hoy y diga, mira, hoy no usas drogas. La psicología dice que es libre, ¿no? Bueno, yo soy libre, entonces hoy no voy a usar drogas. No puede. Él no puede no hacer lo que él no quiere. Esa es la verdadera libertad. Nosotros que somos libres del pecado, podemos no hacer lo que nosotros queremos, que es pecar. Yo quiero pecar, pero soy libre. Entonces puedo elegir no pecar. ¿Habéis comprendido? Esa es la definición de libertad. No podemos quedarnos con esa idea de que, bueno, tú eres libre, haz lo que te da la gana. No, eso no es libertad. La libertad es cuando nosotros podemos decir, yo no voy a hacer eso lo que quiero. Eso es libertad. Y de eso Cristo nos libró. Porque estábamos condenados a hacer solo una cosa, pecado. Pecado, pecado, pecado. Ahora Jesús nos libró del poder del pecado. El pecado todavía tiene poder en nosotros. Es como una fiera, pero esa fiera ya está herida. Entonces el pecado se levanta, pero ahora el Espíritu Santo, ahora el nuevo nacimiento, ahora que somos nueva criatura, ahora que, como hemos leído el versículo anterior en las alabanzas, a todos aquellos que creen en su nombre, le ha dado el derecho, el poder de ser hechos hijos de Dios. Ahora los que creen en su nombre, ahora los que de verdad creen en Jesús, tienen la posibilidad de no pecar. De no pecar. Entonces Jesús nos libra de la culpa del pecado, Jesús nos libra del poder del pecado y Jesús nos librará de la presencia del pecado. Vamos a leer también 1 Corintios capítulo 15. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 51 a 57. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, del 51 hasta el 57. ¿Algún voluntario? Os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbides la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Hermanos, si estamos ahí sufriendo con el poder del pecado, si estamos ahí luchando con el pecado, cuando leemos ese texto, eso tiene que ser un bálsamo. Eso tiene que ser algo que nos deja tranquilos. ¿Por qué? Porque Cristo nos librará de la presencia del pecado. Aquí dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, algo que pasó en el pasado,
Para aquellos que creen, Jesús nos libra de la culpa del pecado, algo que pasa ahora en el presente. Jesús nos libra del poder del pecado. Todavía tenemos el pecado en nosotros mismos, por eso nuestro peor enemigo, ahí hemos visto la foto de nuestro peor enemigo. Y Jesús nos librará de la presencia del pecado. Hermanos, eso es fantástico, eso es maravilloso. Que un día estaremos con el Señor y ahí ya no habrá más pecado, ahí ya no habrá más muerte. Apocalipsis dice, ya no habrá más llanto, ya no habrá más enfermedad. ¿Por qué? Porque Dios hizo nueva todas las cosas, nuevos cielos, nueva tierra, y la presencia del pecado ya no estará ahí. Desarrollemos un poquito más esa segunda parte, que es Cristo nos libra del poder del pecado. Si queréis un nombre técnico, justificación, Cristo nos libra de la culpa del pecado; santificación, Cristo nos libra del poder del pecado; y glorificación, Jesús nos librará de la presencia del pecado. Abre tu Biblia, libro de los Gálatas, Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, y vamos a pensar un poquito sobre esa idea de que Jesús nos libra del poder del pecado. Todavía tenemos el pecado, todavía tenemos el pecado, y como dice en Génesis, que el pecado estaría, Dios diciendo ahí, que el pecado estaría tocando las puertas, llamando, y nosotros necesitamos decir no al pecado. Pero ¿de qué manera podemos decir no al pecado? Mira lo que dice Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Estaría muy bien si pudiéramos leer del 16 hasta el final del capítulo 5, pero ahora solo vamos a leer el versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Hermanos, no sé si vosotros sois como yo, que a veces tengo la sensación de que no puedo vencer algunos pecados. De que hay pecados que a veces están tan dentro de nuestro corazón, y a veces no encontramos maneras, y luchamos y decimos, no, esta semana no voy a cometer este pecado, este día no voy a pensar mal de tal persona, este día no voy a tener envidia de tal persona, este día no me voy a irar, se dice, ¿no? No me voy a irar con mi vecino, con mi pareja, con mi hijo, con tal cosa. Ese día puede que mi marido deje toda la ropa tirada en el salón, pero no voy a irarme con él. A veces pasa en nuestra casa. Hermanos, si tú eres como yo, tú sientes tú tienes ese sentimiento de que parece que no es posible, parece que no es posible. Y la cuestión es que Jesús nos capacita, el Espíritu Santo nos ayuda. ¿Por qué? Porque ahora ya no somos esclavos del pecado. Ahora, volviendo a la redefinición de libertad, ahora somos verdaderamente libres. Ahora podemos no hacer aquello que queremos hacer. Una persona que está viciada en algo, viciada en droga, viciada en algo, ella no puede hacer lo que ella quiere, lo que ella no quiere. Ella no quiere usar droga, pero no puede. ¿Por qué? Porque es un vicio. Y claro, con la ayuda del Señor, no estoy tratando ese tema aquí, pero con la ayuda del Señor, claro, que una persona de ese problema específico de la droga, claro que puede librarse de eso, pero solo estoy usando eso como ejemplo. Entonces mira lo que dice aquí la palabra del Señor. Andá en el Espíritu. Si tuviéramos que poner un título a esa charla aquí, a ese momento, este sería el título: Andá en el Espíritu. Hermanos, solo hay una manera de vencer. Jesús nos libró del poder del pecado. Entonces, ahora, ¿qué debemos de hacer para que el pecado no esté ahí dentro de nosotros y que no estemos pecando a cada día? ¿Qué debemos de hacer? Andar en el Espíritu. Entonces Pablo está diciendo, y el libro de los Gálatas es un libro juntamente con Romanos, claro, primeramente Romanos, pero Gálatas también es un libro de un contenido teológico muy grande. Pablo está diciendo aquí
Primero empieza hablando a los Gálatas contra los judaizantes, que eran aquellos que decían, bueno, somos cristianos, pero todavía necesitamos obedecer la ley del Antiguo Testamento. Entonces Pablo está diciendo, es para la libertad que Cristo nos llamó. Somos libres. Entonces, en el primer momento, Pablo está diciendo, somos libres de algunas de esas leyes del Antiguo Testamento. No, Jesús nos llamó para la libertad. Y ahora Pablo empieza a hablar sobre la libertad del pecado. Somos libres del pecado. Pero ¿de qué manera podemos librarnos, podemos escaparnos del pecado? Y aquí de una manera muy clara, de una manera muy objetiva, Pablo dice, andar en el Espíritu. Ese es el título, andar en el Espíritu. Y aquí hay que comprender qué significa andar en el Espíritu. Primero que el verbo es un imperativo. ¿Qué significa un imperativo? Es una orden. Es una orden. ¿Es algo importante o no? Si nosotros estamos en nuestro trabajo o en nuestras casas y nuestros padres nos dicen una orden, es algo muy importante. Entonces lo primero es comprender que es una orden. Y el verbo aquí, andar, es curioso porque está formado por el verbo andar con una preposición que es alrededor de. Entonces por eso la traducción en español pone en el Espíritu. Que no es andar más o menos cerca del Espíritu. No es andar más o menos cerca de la palabra del Señor. No, es andar ahí, pegado, alrededor de. Por eso se junta, eso es muy común en la lengua griega, juntar la preposición con los verbos y con las palabras. Andar alrededor de, andar ahí muy pegado, andar muy cerca del Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Esa es una definición que necesitaríamos horas para trabajar. ¿Qué es andar en el Espíritu? Porque a veces nos confundimos. A veces pensamos que, porque a veces vemos a alguien predicando de una manera así o alguien alabando al Señor y decimos, esa persona está llena del Espíritu. Mira la unción del Espíritu. Pero andar en el Espíritu no tiene tanto que ver. Claro, en la iglesia vemos las manifestaciones, los dones, los talentos que el Espíritu Santo da a cada uno de nosotros. Pero andar en el Espíritu, más que externo, tiene algo que ver con el corazón. La batalla del pecado no se gana ahí fuera. La batalla del pecado se gana en el corazón. Es en el corazón, Jesús dijo eso, ¿no? Que es del corazón que sale todo. Salomón dijo, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. Entonces, cuando andamos en el Espíritu, cuando decimos andar en el Espíritu, es más que venir a la iglesia y congregar una vez a la semana. Es más que orar antes de comer o antes de dormir. Es una vida de devoción total al Señor. Andar en el Espíritu significa lectura bíblica constante. Andar en el Espíritu significa oración ininterrumpida. ¿Se usa esa palabra en español? ¿Y qué es una oración ininterrumpida? Que no se termina. Cuando vienen amigos nuestros de Brasil o de otros sitios, aquí en Ceuta, y cuando nosotros hemos llegado también, algo que se escucha, ¿no? 5 veces al día aquí en Ceuta, la llamada de la mezquita. Y nosotros a veces, cuando llegamos aquí o cuando vienen personas de fuera, dicen, mira, que ellos son muy fieles, oran 5 veces al día. Y a veces quedamos con esa impresión de que los judíos son llamados a orar 5 veces al día, los musulmanes son llamados a orar 5 veces al día. Y a veces los cristianos que no están acostumbrados con ese ambiente, cuando escuchan la llamada, la mezquita, tal, se quedan a veces con esa impresión de que, bueno, nosotros en realidad que oramos poco. Hermanos, es que ¿por qué oramos poco? Si el Señor nos dice que debemos orar en todo tiempo, orar sin cesar. No es que somos llamados a orar 5 veces al día. No somos llamados a orar 7 veces al día. Somos llamados a orar sin cesar. ¿Qué es orar sin cesar? Es una oración ininterrumpida. Es una oración constante. Hay un momento que sí, que vamos a separar en nuestra habitación, en nuestra casa y vamos a orar. Pero después cuando salimos, estamos orando.
Cuando estamos conduciendo el coche, estamos orando, porque si alguien cruza en nuestro camino, anda en el Espíritu. Yo estoy andando en el Espíritu, y si estoy conduciendo y alguien cruza en mi camino, no voy a decirle una palabrota, no le voy a insultar. ¿Por qué? Porque yo estoy andando en el Espíritu. Entonces, andar en el Espíritu, más que estar en la iglesia, más que levantar la mano, más que alabar al Señor aquí, tiene que ver con nuestra vida diaria. Oración constante, lectura bíblica constante, adoración permanente. Adoramos al Señor permanentemente. Eso es un poco la idea de orar, de andar en el Espíritu. El Espíritu Santo nos capacita para desarrollar nuestros dones y talentos dentro de la iglesia. Pero cuidado, lo que uno aparenta en la iglesia no siempre refleja lo que verdaderamente está en su corazón. La orientación de Pablo aquí es muy profunda, y solamente estaremos andando en el Espíritu cuando somos capaces de obedecer al Señor cuando todas las luces están apagadas. Andar en el Espíritu significa, estamos de verdad andando en el Espíritu, caminando con el Señor, cuando somos capaces de obedecer al Señor, cuando todas las luces están apagadas. ¿Qué significa? Cuando nadie está viendo, cuando nadie te está mirando, cuando solo estás tú en medio de la oscuridad, por así decir. ¿Qué haces ahí? Bueno, nadie se va a enterar, aquí nadie lo está viendo. Mis padres no lo van a ver, mi esposa no está viendo, mi marido no está viendo, mi pastor no está viendo, mi líder en la iglesia no está viendo. ¿Qué hacemos en el medio de la oscuridad? Porque nosotros, hermanos, somos malos. Aquí no me venga a decir, bueno, yo no soy tan malo así. Nosotros somos malos. Miramos otra vez nuestro peor enemigo. Nosotros somos malos. Y a veces queremos estar en el medio de la oscuridad. En ese sentido de que, bueno, aquí nadie me ve. Aquí hago lo que quiero. Cuando somos capaces de obedecer al Señor, ahí donde nadie ve sino el Señor, eso es andar en el Espíritu. Cuando somos capaces de decir no a cosas que queremos, ahí sí estamos andando en el Espíritu. Y hermanos, aquí Pablo sigue, y Pablo va a decir que hay una guerra dentro de nosotros, que nuestro espíritu está guerreando contra el Espíritu de Dios, porque son opuestos, son contrarios entre sí. Hermanos, no podemos tomar nuestra vida cristiana sin estar implicados. Por eso, oración constante, lectura bíblica siempre, todos los días, y adoración permanente. Otra cosa también que podemos pensar sobre el Espíritu. Recordemos, no vamos a leer, pero recordemos Hechos capítulo 1, versículo 8. Jesús dijo, mas recibiréis poder al venir sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis... Ahí es otra cosa también, porque a veces pensamos que la capacitación que el Espíritu Santo nos da está aquí para usar en la iglesia, pero y sí, es verdad, la palabra de Dios nos habla sobre eso, pero ahí en Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús dijo, y vais a recibir el poder del Espíritu Santo y seréis mis testigos en la iglesia de Judea, en la iglesia de Jerusalén, ¿sí? En mi versión no pone iglesia, fuera de la iglesia. Entonces, la capacitación que el Espíritu nos da es para ser testigos, para estar comprometidos con la gran comisión, que es el letrero que tenemos aquí. Comprometidos con la gran comisión. ¿Por qué somos llenos del Espíritu? Para estar comprometidos con la gran comisión. ¿Por qué somos llenos del Espíritu? Para dar testimonio, para compartir nuestra fe. Andar en el Espíritu significa compartir nuestra fe. ¿Sabéis qué palabra es la palabra griega ahí para testigos? ¿Sabéis? Mártires.
Y la idea es que un mártir es mártires, sí. La palabra ahí, y seréis mis testigos y seréis mis mártires. La idea es que es de ahí que vino la palabra que conocemos como mártir, que es alguien que es capaz de seguir, no negar su fe, aun cuando le van a matar, aun cuando le están pegando. Entonces de ahí vino la palabra mártir. Entonces Jesús nos está diciendo, vosotros tenéis que ser mis testigos con el poder que el Espíritu Santo os da y compartir el Evangelio. Estar implicados, comprometidos con la gran comisión. Eso es un poco la idea de andar en el Espíritu. Hermanos, ¿qué debemos de hacer? Debemos de andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu. Y para terminar aquí, Pablo dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí es importante comprender un poco el modo de los verbos, porque primero andar, hemos dicho que es un verbo imperativo, que es una orden, tenemos que andar en el Espíritu, esta es la orden, pero ahora aquí hay un subjuntivo, y no satisfagáis, ¿qué significa? Que la idea, el sentido y la aplicación de ese verbo tiene que ver con el verbo anterior. Entonces la orden no es no satisfacer a los deseos de la carne. La orden es andar en el Espíritu, porque después viene un subjuntivo, que es consecuencia del primer verbo, que es el imperativo, andar en el Espíritu. Y eso es muy importante. Aquí está la clave. ¿Por qué? Porque a veces nos esforzamos en no satisfacer los deseos de la carne, pero la palabra no nos dice, tú no tienes que satisfacer los deseos de la carne. No, la palabra dice, eso va a ser consecuencia. Eso vendrá de plus. Tú lo que tienes que hacer, andar en el Espíritu, porque Cristo nos libra del poder del pecado. Y una vez que andamos en el Espíritu, automáticamente, como consecuencia, no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Me acuerdo de un pastor americano, se llama John Piper, no sé si, creo que es muy conocido, este pastor, John Piper, y él hablando sobre pecados sexuales, pecados de inmoralidad sexual, y él decía, el pecado de la sexualidad, de la inmoralidad sexual, nunca se gana en el momento de la tentación. El pecado siempre se gana antes, la guerra es antes, en la sala de oración, en el momento que tú estás a solas con el Señor. Porque si llegas a ese momento y está ahí delante de tu móvil y tienes el deseo de ver algo que no debes, o si estás delante de una persona y te entra rabia y quieres pegar a esa persona, o quieres insultar, o quieres hablar mal de alguien, en este momento, si tú no has andado en el Espíritu, ¿qué va a pasar? Tú vas a pecar. No tendrás fuerza para decir no al pecado cuando estés ahí delante del pecado. Entonces, por eso, hermano, que congregamos. Por eso, hermano, que leemos la Biblia. Por eso, hermanos, que alabamos al Señor. Porque necesitamos estar fuertes para vencer el pecado. ¿Quién puede vencer el pecado? Solamente aquel que tiene la culpa perdonada. Así que es muy importante que nosotros hagamos un análisis de nosotros mismos, de nuestro propio corazón, y preguntemos al Señor, Señor, yo creo de verdad en ti. Porque si tú no crees en el Señor, si hay alguien que no conoce al Señor de manera verdadera, de manera directa, de manera íntima, esa persona nunca será capaz de obedecer al Señor. Nunca será capaz. Es necesario el proceso de metamorfose, se usa, ¿no? Esa palabra, metamorfosis. Si tú coges una, ¿cómo se llama? Cuando es solo el bicho, el gusano. Si subimos en la azotea, cogemos un gusano, tiramos por la ventana y decimos, vuela. ¿Qué va a pasar con el gusano? Se va a reventar aquí. ¿Por qué? Porque todavía no ha pasado por ese proceso de metamorfosis.
Ahora, si esperamos que ese gusano pase por ese proceso de metamorfosis y se convierta en una mariposa, ¿sí? Y decimos, vuela, ¿qué va a pasar? Va a volar, será capaz de volar. Así que solo puede vencer el poder del pecado y solo puede de verdad resistir al pecado si ha experimentado la primera parte, que es la justificación. Así que me gustaría terminar ese tiempo ahora orando al Señor. Y vamos a decir al Señor, Señor, ayúdame a andar en el Espíritu. Ayúdame a cada día, no el domingo, no el martes, no el jueves, no, cada día. No 5 veces al día, no, todo el día. Vamos a orar. Nuestro Dios, te damos las gracias, Padre. Gracias porque, como hemos visto aquí, Señor, tú nos has librado, Señor, de la culpa del pecado. Somos libres, Señor, no tenemos la condenación. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y alabado sea tu nombre, Dios. Te damos las gracias, Señor, porque tú nos has librado, Señor, del poder del pecado. El pecado todavía está en nosotros, Señor, pero ahora con la ayuda de tu Espíritu, con ese ejercicio, Señor, de la gracia que hacemos en nuestras vidas, podemos, Señor, decir no al pecado. Y gracias, Señor, porque un día estaremos libres de la presencia del pecado. El pecado ya no estará, Señor, tocando nuestras puertas. Gracias por eso, Señor. Pedimos, Señor, en nombre de Jesús, que tú nos des una semana bendecida, Señor. Y una semana bendecida significa empezar la semana orando, empezar la semana alabándote, Señor, empezar la semana leyendo tu palabra. Ayúdenos, Señor, para que de verdad estemos implicados, Señor, en conocerte cada vez más. Ayúdenos, Señor, a que andemos en el Espíritu, Dios. Señor, queremos estar cerca tuya, Dios. Queremos estar, Señor, alrededor del Espíritu, Señor, no lejos del Espíritu. Queremos estar ahí, Señor, en tu presencia. No hay mejor lugar, Señor, que estar en tu presencia, Dios. Y si hay, Dios, alguien aquí que todavía no ha experimentado, Señor, esta transformación, no va a ser capaz, Dios, de andar en el Espíritu, no va a ser capaz, Señor, de vencer el pecado, porque aún no ha experimentado la justificación. Así que pedimos, Señor, si hay alguien aquí que todavía no ha confiado en ti, o alguien, Señor, que conocemos, vecinos, amigos, familiares nuestros, Señor, que podamos, Señor, llevar las buenas nuevas, que podamos, Señor, compartir el Evangelio. Oramos, Dios, porque sabemos que tú estás con nosotros. Oramos, Dios, porque Jesús venció la muerte. ¿Dónde está, oh muerte? ¿Dónde está, Señor, el poder de la muerte? Jesús venció la muerte. Alabado sea tu nombre, Dios. Bendícenos, Señor. Ayúdanos a estar contigo. Ayúdanos, Señor, a poder vencer, Señor, el pecado que está en nosotros mismos. En nombre de Cristo Jesús que oramos, Padre. Amén, Señor. Amén. Amén.